el día de hoy. Entonces, para esta gran sesión va a estar a cargo de la doctora Lisset. Va a revisar un caso que se tuvo en el servicio de urgencias acerca de un paciente con anemia de células falciformes. Entonces, pues básicamente para que estén muy atentos de toda la revisión que ella ha hecho, ya que esta es una enfermedad que para nuestro medio es altamente prevalente y creo que el hospital es uno de los hospitales que tiene el programa más estructurado sobre el manejo del paciente con falciformidad. Entonces, pues la idea es que le pongan mucha atención y cualquier duda, con mucho gusto, pues al final de la charla la podemos responder. Si quiere, Lisset, empieza con la presentación. Listo, muchas gracias, Doc. Muchas gracias, David. Buenas tardes para todos. Bueno, como decían, mi nombre es Lisset Montaño, residente de primer año de pediatría, y agradezco pues la tutoría del doctor Rommel, el hematoncólogo pediatra de la Fundación Nobel. Este tema es muy interesante y, como decía el doctor, es bastante prevalente, y entonces por eso fue que quise pues traer el tema coalición. Vamos a hablar primero de un caso clínico, después voy a hablar de algo de introducción, del aspecto histórico, de la epidemiología tanto mundial como de nuestro país, hablar algo de genotipos y la fisiopatología, las manifestaciones clínicas, el diagnóstico y cuál es su manejo, el manejo general, y de las complicaciones agudas y algunas conclusiones o mensajitos para llevar a casa. Entonces, en cuanto al caso clínico, se trata de una niña de 3 años quien ingresa el 17 de julio del 2021, es originaria de Tumaco, consulta porque la madre dice motivo de consulta porque le dio fiebre y dolor en los pies. Refiere un cuadro clínico de 24 horas de evolución consistente en pico febril no cuantificado que cesó con la administración de acetaminofén, además que comentaba síntomas respiratorios altos y dolor en las extremidades. Como antecedentes personales, la madre comentaba un diagnóstico de anemia drepanocítica a los 8 meses. Entre los antecedentes prenatales realizaron controles prenatales completos en Tumaco. Durante el embarazo estuvo hospitalizada por amenazas de aborto. Fue un embarazo de 28 semanas. Estuvo hospitalizada por 17 días y presentó enterocolitis necrotizante durante esa hospitalización. Actualmente se encontraba en manejo solo con ácido fólico. Mencionaban que había requerido 3 transfusiones sanguíneas y que el último fue hace un año. Cirugías niega, el esquema de vacunación estaba completo para la edad. Y en cuanto a los antecedentes, tenía hermanas con anemia de células falciformes, la abuela era asmática e hipertensa. En cuanto al examen físico de ingreso, una frecuencia cardíaca de 108, saturando 97 ambiente, la frecuencia respiratoria de 21, temperatura de 36, estaba pesando 12.7 kilos y la talla era de 89 centímetros, que en cuanto pues su estado nutricional le daba para un peso para la talla adecuado, riesgo de bajo peso y riesgo de talla baja. Al examen físico encuentran conjuntivas pálidas, escleras anictéricas, las mucosas estaban húmedas, el cuello lo encuentran sin alteraciones, el tórax estaba simétrico, a la auscultación cardíaca encuentran un soplo holosistólico plurifocal grado 3, en el abdomen encuentran que está depresible, no doloroso, pero encuentran una hepatomegalia no dolorosa. En la piel encuentran unas lesiones costrosas tipo quemadura de cigarrillo secas en extremidades inferiores, aproximadamente de 6 a 8 lesiones entre la región anterior y posterior de las piernas. Las extremidades estaban simétricas, móviles, y en cuanto a su sistema nervioso central estaba alerta, no tenía un déficit motor o sensitivo aparente. Entonces, con eso dan un diagnóstico de impétigo, el antecedente, pues la anemia de células falciformes por el antecedente, y como ingresó en cuadro respiratorio, entonces una infección respiratoria aguda, descartaron SARS-CoV. Inicialmente solicitan hemograma, en donde encuentran unos leucocitos de 30.450, una hemoglobina de 7, hematocrito 21, el BCM de 70.8, es una anemia microcítica hipocrómica. Encuentran una neutrofilia, entonces
por la marcada respuesta leucocitaria deciden hospitalizar e inician manejo con ceftriaxona. Solicitan además paraclínicos de extensión, en donde encuentran una PCR elevada en 130, LDH elevada en 364, ferritina también estaba elevada, bilirrubinas normales, una prueba para una PCR de SARS-CoV negativa. En el extendido de sangre periférico encuentran que hay codocitos, hipocromía ligera con anisocitosis ligera y microcitosis. Encuentran los glóbulos blancos aumentados en número, pero normales en su morfología, y plaquetas normales en número y en tamaño. Tienen una radiografía de tórax en donde encuentran una silueta cardíaca prominente. Solicitan además hemocultivos, del cual pues resultó negativo, y como tenía el soplo, solicitan un ecocardiograma en donde encuentran una cardiomiopatía hipertrófica con un ventrículo izquierdo con hipertrofia concéntrica, y la función sistólica estaba conservada en un 60%. Como tenía la respuesta leucocitaria, entonces solicitan un hemograma de control ya el 19 de julio, con los leucos que ven que han disminuido, están en 13.570. Continúa pues con la hemoglobina en 7.6, las plaquetas están normales. Se decide, como durante la hospitalización presenta cifras tensionales elevadas, entonces solicitan valoración por cardiología. El cardiólogo no encuentra, dice que como hay ausencia de cardiopatía congénita, entonces considera que esta causa de elevación de la presión no es cardíaca, sino que se debe más a una patología renovascular. También fue valorada por el infectólogo, que cuando ya la valora se encuentra sin fiebre, sin taquicardia, con mejoría de la respuesta inflamatoria. Entonces deciden pasar a manejo oral con trimetoprim sulfametolsazol y solicitan ASTOS. Ya esta es la primera valoración con el hematólogo. Él decide confirmar el tipo de enfermedad, porque la madre solamente mencionaba el antecedente, pero no tenía una electroforesis para saber qué tipo de anemia era. Entonces solicita pues la electroforesis en medio alcalino, solicita un ecodoppler transcranial, unas pruebas de función renal, proteínas y creatinina en orina. Y ya con la electroforesis, entonces se definiría si se inicia terapia con hidroxiurea o transfusional crónica. Entonces, en cuanto a los resultados, las proteínas estaban normales, los ASTOS estaban negativos, transaminasas estaban normales, electrolitos estaban normal, pero el ecodoppler transcranial se veía que tenía una velocidad de pico de sístole en la arteria cerebral media derecha de 229, que estaba elevada, y en la izquierda de 253, que pues también está elevada, lo normal es por debajo de 170. Una ecografía de abdomen total, en donde encuentran un hígado aumentado de tamaño, pero con ecogenicidad y forma conservados. Posteriormente también lo valora la nefróloga. Ella considera que como tiene las pruebas de función renal están normales, la ecografía abdomen también reportaba los riñones normales sin alteraciones, entonces menciona que no considera que esa hipertensión se deba de origen renal. En cuanto a la electroforesis de hemoglobina, entonces se encuentra que tiene una hemoglobina S de 54.4%, con una hemoglobina C de 45.6%. Entonces ya el hematólogo lo valora nuevamente con los paraclínicos y decide iniciar manejo con hidroxiurea, que inicia manejo a 15 miligramos kilo día. Se inicia profilaxis antibiótica con amoxicilina. Como se solicitan nuevamente exámenes de control, se solicitan hepatitis, serologías para hepatitis B, VIH, hepatitis C, bilirrubinas, reticulocitos y un hemograma para definir cómo se haría la terapia de transfusión, si sería solamente transfusión simple o con exsanguíneo transfusión. Y en este momento en que lo valoran no requería pues terapia de quelación. Entonces toman los exámenes, los reticulocitos están en 3%, el hemograma ya se ve con una hemoglobina de 8.2,
el LDH ha disminuido, ácido úrico está normal, bilirrubinas totales están normales, las serologías están negativas. Entonces, como tiene una hemoglobina de 8.2, es candidata a que se haga el sanguíneo y la transfusión preventiva. Entonces, como ya te habían tomado los exámenes, entonces primero siempre se toman estos exámenes, el hemograma, las bilirrubinas, los reticulocitos, y luego se realizó la flebotomía con extracción de contenido hemático. Se realizó a 60 cc, se debía reponer 60 cc de solución salina para luego transfundir 60 cc de glóbulos rojos que son desleucocitados, libres de drepanocitos y frescos en 2 horas. Y posteriormente se toman pues los exámenes de control en donde vemos que la hemoglobina S había disminuido del 54% al 40%, la hemoglobina C del 45 al 38.6%, el hemograma seguía con su hemoglobina de 8. Pues había aumentado ligeramente en 8.8, las plaquetas en 403 y los reticulocitos en 4. Entonces, dada la estabilidad clínica, se decide, y el riesgo que tiene el ACV por los resultados del ecodoppler, entonces se decide continuar con terapia transfusional crónica, se deja con la hidroxiuria, el ácido fólico y la amoxicilina, y se da salida pues con estos y más el seguimiento por hematología mensual. Entonces, para ya tocar el tema, recordemos que la drepanocitosis o la anemia de células falciformes es una de las formas más comunes de hemoglobinopatía estructural que hay. Es una enfermedad que es autosómica recesiva, caracterizada pues por la presencia de una hemoglobina S en el eritrocito. Y la hemoglobina S, recordar que se debe a una mutación en el gen de la cadena beta de globina, localizado en el cromosoma 6 en el sexto codón, en donde se da un cambio del ácido glutámico por valina, lo que lleva a que esta hemoglobina se polimerice en condiciones de baja oxigenación y que cambie la morfología del eritrocito, adquiriendo la forma falciforme. Entonces, comentando algo de historia, se conocen muchas tribus de África, por ejemplo en las tribus de los Obangis, donde recordaban que algunos niños nacían con anemia, débiles y con dolores en todo el cuerpo. Entonces muchos relacionaban este tipo de manifestaciones con la muerte, incluso habían algunos vocablos que decían akokufalobi, que significa el niño que morirá mañana, haciendo referencia pues a la alta mortalidad que generaba, dado que estos niños en ese tiempo no duraban más de los 5 años. En 1910, Herrick, junto con su estudiante, en un paciente que tenía un cuadro respiratorio, venía con dolores óseos, le toman un examen de sangre y encuentran que los glóbulos tenían una forma de hoz. Entonces ahí fue donde por la forma de hoz, por la forma de falciforme, le dio pues el nombre de glóbulos de falciformes. Y ya en 1945, Pauling empieza a comparar las electroforesis en pacientes sanos, comparar los pacientes sanos con pacientes que tenían anemias de células falciformes y encuentran que estos con anemia de células falciformes tenían otro tipo de hemoglobina. Entonces, en cuanto a la epidemiología, se estima que aproximadamente 300.000 niños nacen con anemia de células falciformes en el mundo y que la gran mayoría de los nacimientos ocurren en países como Nigeria, República Democrática del Congo y de la India. En Colombia, no hay muchos datos pues, sobre la enfermedad actualizados, no hay, pero encontré estos que muestran desde el CIVIGILA, en donde se ve que es la tercera enfermedad huérfana más común y que tiene una distribución sobre todo en el área pacífica con una mayor prevalencia en los municipios de Buenaventura, Puerto Tejada, Cali y Jamundí. Entonces, ya para hablar de los genotipos, podemos encontrar que hay varios tipos de genotipos que encontramos en esta enfermedad. Está la hemoglobina SS, que afecta aproximadamente al 75% de los pacientes. Es una forma más severa una forma de las manifestaciones más severa junto con la beta talasemia. Está la hemoglobina SC, que es en las pacientes que tienen más o menos desde el 25% y ellos tienen más incidencia de retinopatías proliferativas. Y está el rasgo falciforme, que
son personas que son portadores de la hemoglobina S, pero no generan la enfermedad. Por lo general es asintomático. Entonces, hay factores que pueden modificar la enfermedad, como es la hemoglobina fetal, que pues recordemos que la hemoglobina fetal cuando interrumpe la polimerización de la hemoglobina S cuando se desoxigena, entonces hace que haya menos polimerización, así que hace que haya menos falciformación. La alfa-talasemia, entonces se ha visto que ellos tienen niveles altos de hemoglobina, presentan niveles altos de hemoglobina, el BCM lo encuentra uno disminuidos y entonces eso hace que haya menos hemólisis. En cuanto a los genéticos, entonces el clima como la humedad, el frío hace que aumente la vasoconstricción y aumenta pues también el riesgo de que hayan infecciones, lo que va a llevar a una desoxigenación. Contaminantes ambientales, la altura y las infecciones hacen que aumenten pues la incidencia de las crisis o que aumenten pues la frecuencia de las crisis. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, todo está relacionado con la polimerización de la hemoglobina. Hay algunos factores que hacen que esto se genere más, que se generen más frecuentemente o que haya más polimerización de la hemoglobina cuando se desoxigena, que es como la disminución de la concentración de oxígeno, depende también de la concentración de la cantidad de hemoglobina S que haya en cada eritrocito, la temperatura, el pH, los tipos de hemoglobina que hayan y el 2,3-disfosfoglicerato. Entonces, esta polimerización hace que se forme una estructura más alargada y que haga como una especie de estructura que es insoluble, que se cristalina y va alterando la estructura de la membrana. A su vez, disminuye la capacidad de que el eritrocito cada vez que pase por un vaso pues se pueda deformar, se vuelven mucho más rígidos. Cuando esta deformación se hace repetitivamente, entonces va dañando progresivamente la membrana, lo que hace que se deshidraten y que aumente la concentración celular de la hemoglobina, lo que lo hace más denso y facilita nuevamente pues la polimerización. Cuando esta polimerización y esta deformidad aumenta la viscosidad sanguínea, que junto con otros factores como los reticulocitos, se ha visto que en la anemia hay reticulocitos que tienen una integrina 4E1 que ayuda a que se unan mucho más al endotelio. Las plaquetas, los neutrófilos que tienen esa capacidad de adhesión al endotelio hace que se formen, ayudan como a formar más la vasooclusión, y el hecho de que la alteración en la membrana, que no tengan esa capacidad de deformarse, entonces tienen mayor riesgo de que generen destrucción intravascular y que haya hemólisis. Cuanto a las manifestaciones clínicas, entonces pueden presentar niños que tienen ictericias que se van a acentuar cuando hay hemólisis o en algún proceso infeccioso. Está la palidez palmar y plantar, puede tener hepatomegalia que no necesariamente tiene un significado patológico, y pueden presentar esplenomegalia también. Entonces, para yo hacer el diagnóstico, se solicita, primero pues solicito un hemograma. En los rasgos falciformes esta hemoglobina puede estar normal, pero va a variar, y ahora les muestro, puede variar en la hemoglobina S, pueden tenerlas entre 5 y 11 gramos decilitros. Esas cifras pueden hasta disminuir si hay esplenomegalia, si hay hemólisis o si hay algo de lesión renal. Y en los pacientes que tienen SC o que tienen pues la beta-talasemia, pueden tener la hemoglobina entre 9 y 12. Los reticulocitos, en general, en la anemia de células falciformes con hemoglobina SS pueden tener reticulocitosis. En el extendido de sangre periférico puedo encontrar hematíes falciformes, codocitos, que no necesariamente en todos los extendidos se ven, sino que se requiere pues que haya que haya la disminución de oxígeno para que yo pueda ver los hematíes falciformes. Entonces, pues aquí vemos
la típica célula pues, falciforme en célula de Os y los codocitos. Ya después con un hemograma se puede solicitar una prueba de ciclaje que se hace con metabilsulfito de sodio, que recordar que solamente detecta la presencia de hemoglobina S, pero no me va a diferenciar si estoy ante un rasgo falciforme y que no se hace en menores de 6 meses porque ellos todavía tienen hemoglobina fetal. Entonces, en cuanto a la electroforesis de hemoglobina, en la electroforesis lo que yo voy a ver es medir o mirar los tipos de hemoglobina que se encuentran en el torrente sanguíneo. Hay dos tipos, entonces está la electroforesis en pH alcalino y la electroforesis en pH ácido. Normalmente se utiliza la de pH alquilino porque esta me ayuda a diferenciar los más tipos de hemoglobina. Entonces yo voy a ver que me puede diferenciar entre la hemoglobina C, S, F, A y J. En cambio en la ácida solamente diferencian 3 tipos de hemoglobina. Aquí la diferencia es como el método que se utiliza pues para realizar la separación de estas proteínas. Entonces en este cuadro vemos pues los diferentes síndromes dermopanocíticos y algunas características que hay en ellas. En el rasgo falciforme encontramos que la hemoglobina A está en más cantidad que en la S, entonces podemos ver por encima del 55%. Vemos que los niveles de hemoglobina, el BCM y los reticulocitos están normales. En el genotipo SS vimos, como les dije, la clínica es mucho más severa, entonces pueden tener hemoglobinas de 7.5, ellos tienen reticulocitosis que pueden tenerla hasta por encima del 30, y vemos que la hemoglobina S en la electroforesis puede llegar a encima de 80%. En la hemoglobina SC, el BCM puede estar normal o disminuido, por lo general está disminuido. La hemoglobina la podemos encontrar normal y entonces ya en la electroforesis vamos a ver hemoglobina S y hemoglobina C. Este es un ejemplo de un paciente con una anemia de células falciformes que puede tener talasemia. Vemos que tiene una hemoglobina S de 70.4. Entonces, cuando yo voy a, pues como para tener idea de cómo se hace el seguimiento, ya luego voy a hablar de las complicaciones y de los seguimientos en cada complicación, pero recordar que en los estudios o la evaluación que se hace, entonces el hemograma y reticulocito se hace al diagnóstico y se puede hacer trimestral. Claro está que va a variar de acuerdo al paciente, de cómo yo encuentro al paciente y cómo, si tiene o no tiene complicaciones. Se pide funciones hepáticas, renales y uroanálisis anual. Las serologías, si recibe transfusiones, se deben pedir. La radiografía de tórax al diagnóstico y cada 3 años, aunque claro hay que ver la clínica del paciente, igual que la ecografía de abdomen. El ecodoppler transcranial a los 2 años y según cómo me salga el resultado, asimismo es el seguimiento. Se hace evaluación oftalmológica, a los 5 años y luego cada 3 años, y un ecocardiograma de Doppler a los 5 años y luego cada 3 años. Entonces, en cuanto al manejo general, lo primero es, bueno, esto es integral, entonces uno debe educar a los padres, enseñarle a los padres cuáles son los factores que pueden precipitar una crisis, que es como el frío, la deshidratación, la fiebre. También enseñarles cómo manejar una crisis de dolor leve en la casa, que se puede con analgésicos, con acetaminofén, ibuprofeno, aumentar la cantidad de líquidos, incluso a algunas personas les ayudan las compresas calientes. Los signos de alarma para que reconsulten por urgencia, entonces que si tienen una fiebre alta, si presentan dificultad respiratoria, si tienen palidez marcada, si tienen alguna alteración neurológica. Se puede hacer un cribado neonatal y esto ayuda como a identificar esos niños antes de que hagan más complicaciones, y ese cribado se hace ya sea con electroforesis o con una cromatografía líquida de alta resolución. A los niños la profilaxis antibiótica se hace porque estos niños pueden tener algo de aspenia funcional, lo que hace que aumente el riesgo de infecciones por microorganismos encapsulados. Y pues se ha visto que es una forma pues
significativa de que podamos disminuir la morbimortalidad infantil, pues en cuanto a las infecciones. Entonces se dan en niños mayores de 3 meses hasta los 5 años, pero si yo tengo un niño que tiene más de 5 años, que tiene un esquema de vacunación incompleto o que se encuentra desplenectomizado, deben continuar pues la profilaxis antibiótica. En algún lado leí que hasta los 18 años. Se puede dar la profilaxis con penicilina oral, entonces si es menor de 3 años se da 125 miligramos cada 12 horas. Si está entre 3 a 5 años se da de 250 miligramos cada 12 horas. Amoxicilina la dosis da de 20 miligramos kilo día, y si es alérgico a las penicilinas, entonces eritromicina 20 miligramos kilo dividido en 2 dosis, o 125 miligramos cada 12 horas en menores de 5 años, o 250 en mayores de 5 años. Entonces, tener en cuenta los efectos adversos de la amoxicilina, que son los síntomas gastrointestinales, náusea, diarrea, vómito, los mareos, cefalea o alteraciones cutáneas. Cuanto a la inmunización, que es otra de las piedras angulares en cuanto a la prevención de la infección de la enfermedad, porque estos niños pues se pueden enfermar, como ya dije, por microorganismos encapsulados. Entonces, pues ellos reciben el esquema de vacunación que vienen recibiendo en el país normal, pero con ellos hay que prestar atención en cuanto a la hepatitis B, que el esquema es pues, al nacimiento, a los 2, a los 6 y a los 12 meses, la influenza, que es a los 6 meses y luego anualmente, hemófilos influenza tipo B, que es a los 2 meses, a los 4, 6, y la última dosis se puede dar a los 12 o 15 meses. Está la meningococo, que se recomienda aplicar 2 dosis de la vacuna tetravalente conjugada a partir de los 2 años. Y el intervalo es de 2 meses con un refuerzo a los 5 años. En cuanto a la vacuna del neumococo, se dispone de una vacuna de 13 serotipos y está también la no conjugada de 23 serotipos. Por lo general en el PAI está hay una vacuna de 10 serotipos, y las otras dos, o estas dos que acabo de mencionar, son las reservadas para estos pacientes que tienen pues, los factores de riesgo para una enfermedad grave por neumococo. Entonces el esquema se realiza inicialmente con la de 13 serotipos, se hacen una dosis, son 3 dosis que se administran a los 2, 4 y 6 meses de edad, y la cuarta dosis ya sería al año o a los 15 meses. Y de ahí continuamos con la no conjugada de 23 serotipos, que se aplica después de los 2 años, porque ella, pues si se aplica antes, ha demostrado que no tiene memoria inmunológica efectiva. El otro tratamiento es el ácido fólico. Recordemos que el ácido fólico estimula a la médula ósea para acelerar la producción de glóbulos rojos y así compensar la anemia pues, que se ve por la enfermedad. Se cree que como ellos están hemolizando constantemente, entonces tienen aumento de la eritropoyesis, lo que puede hacer que se agote las reservas de ácido fólico, y por eso es la suplementación pues con este. Entonces la dosis va de 1 miligramo a día, pero si yo le he tomado niveles de ácido fólico y están en déficit, entonces la dosis sería ya de 5 miligramos día. Está la hidroxiuria, que es un citostático inhibidor de la ribonucleótido reductasa, que lo que hace es inhibir la síntesis de ácido desoxirribonucleico a nivel celular, logrando pues que haya un aumento de la hemoglobina fetal, debido a que va a promover una eritropoyesis más inmadura y disminuye la polimerización de la hemoglobina S, aumenta los niveles de ácido nítrico, que es un vasodilatador, y disminuye los neutrófilos y las plaquetas circulantes, con la reducción pues, de la interacción que tenían con el endotelio y la adhesión de los mismos endotelios de los hematíes al mismo. Logrando así que haya una reducción de la frecuencia de las crisis vasoclusivas, que disminuyan los episodios de síndrome torácico agudo y el número de transfusiones e ingresos hospitalarios. La respuesta hematológica observada es el aumento de la hemoglobina, el aumento de la hemoglobina fetal y del BCM, con la disminución de los reticulocitos. Entonces, en cuanto
A las indicaciones, está indicado en niños mayores de 2 años, pero en niños que tengan 9 meses, en caso de que ya presenten dactilitis, que tengan la hemoglobina 7, por debajo de 7, perdón, está indicado. También en niños, en personas o niños que tengan 3 o más ingresos por dolor vasoclusivo al año, que hayan presentado una combinación de 3 o más episodios de crisis de dolor o de síndrome torácico agudo al año, que hayan tenido 2 o más ingresos por síndrome torácico agudo, que hayan tenido un episodio grave de priapismo o que este sea recurrente, necrosis isquémica femoral o humeral, que hayan presentado un accidente cerebrovascular, o en casos de que yo tenga un Doppler transcraneal anormal, que por lo general se hace la transfusión, pero tuve el Doppler transcraneal anormal, se normalizó esa velocidad pico y se puede considerar dejar de hacer las transfusiones y pasar a hidroxiurea. Entonces, la dosis inicial es de 15 a 20 miligramos kilo día por vía oral y se va a incrementar cada 8 semanas 5 miligramos. La dosis máxima es de 35 miligramos kilo día, vienen en presentaciones de 500 miligramos las tabletas. Se hacen los seguimientos con hemograma, reticulocitos cada 4 semanas y yo espero una respuesta clínica a partir del tercer mes. Como efectos adversos está la mielosupresión relativa, entonces pues que se hace pues los hemogramas seriados, y en la mielosupresión yo veo que tienen pues neutropenia, veo que tienen las plaquetas disminuidas en 80.000. Entonces la meta es que cuando ya se presente la mielosupresión, la meta es que estén por encima pues de sus valores. También pueden presentar síntomas gastrointestinales, cambios en la piel y en las uñas. A largo plazo pueden presentar infertilidad, si está embarazada pues puede presentar defectos congénitos y cáncer. El otro manejo es las transfusiones sanguíneas, que lo que hacen es aumentar la concentración de hemoglobina A y disminuir los niveles de hemoglobina S, pues a través de la dilución de los glóbulos rojos en el donante, lo que va a hacer que haya disminución en los cambios vasculares, en la oclusión que se ocasiona por los mismos eritrocitos y en la viscosidad secundaria pues a la interacción anormal. Ellos suprimen la producción endógena pueden suprimir la producción endógena de eritroproyetina, por lo tanto estos nódulos rojos que van a disminuir la cantidad de glóbulos rojos que contengan hemoglobina S. Hay dos técnicas, una en la que solamente se hace la transfusión sanguínea y otra en la que yo hago un recambio de hematíes por la de los pacientes, por hematíes que estén normales, que es la sanguíneo-transfusión. Entonces ella tiene la ventaja de que disminuye la cantidad de eritrocitos que contienen hemoglobina S, disminuye la hiperviscosidad, limita el riesgo de sobrecarga de hierro y puede o no aumentar, esa ya no es una ventaja, pero puede o no aumentar el riesgo de aloinmunización. En cuanto a las indicaciones, entonces en las transfusiones agudas es pacientes que tengan un secuestro esplénico agudo, una crisis aplásica transitoria, anemia grave sintomática, un síndrome torácico agudo severo, pacientes que vayan a preparar para una cirugía o colestasis intrahepática. En las transfusiones crónicas, entonces el accidente cerebrovascular, un Doppler transcraneal con una velocidad pico por encima de 200, que haya un fallo orgánico multisistémico o que las crisis vasoclusivas sean muy repetitivas y que sean intensas, sean severas. Entonces, en cuanto a las transfusiones agudas, recordar que, bueno, hay que tener en cuenta que como estoy pasándole más glóbulos rojos, eso puede aumentar la hiperviscosidad, entonces hay que evitar que no se aumente más de 10 gramos y se ha visto que las transfusiones crónicas en pacientes que tienen Doppler transcraneal elevado disminuyen el riesgo de ACV primario. Las indicaciones de la sanguíneo-transfusión, entonces también está el ACV, la cirugía mayor, un síndrome torácico agudo con hipoxia severa, el priapismo agudo severo,
y una oclusión de la arteria retiniana. El objetivo de las transfusiones es reducir la eritropoyesis falciforme y la idea es que podamos disminuir la hemoglobina S por debajo del 30%. Entonces, ¿cómo debo yo solicitar o cómo yo debo solicitar los glóbulos rojos? Deben ser negativas para hemoglobina S, deben ser glóbulos rojos que estén desleucotizados, se piden que sean irradiados cuando se transfunde de un familiar o cuando se trata de neonatos por debajo de 1500 gramos. Además, se debería solicitar que sean compatibles para los grupos ABO, el RH y el KEL. Entonces, hay una fórmula que encontré para conseguir el objetivo transfusional, que es el hematocrito ideal menos el hematocrito real sobre el hematocrito real por la volemia. Recordar que la volemia en menores de 2 años es de 80 cc por kilo y en mayores de 2 años es de 70 cc por kilo, y eso me da la cantidad de sangre a transfundir para yo poder elevar a esa meta que quiero de hemoglobina. La velocidad de infusión se debe hacer a 5 cc kilo hora. En cuanto a la sanguíneo transfusión, entonces miramos cómo están los niveles de hemoglobina. Si la hemoglobina está entre 8 y 9, entonces lo que se hace es remover 5 cc por kilo de sangre, luego infundo 5 cc de solución salina y luego transfundo matíes o glóbulos rojos a 15 cc por kilo. Si está por encima de 9, entonces lo que se hace es se extrae los 5 cc de sangre, se infunde solución salina 10 cc, luego se hace 5 cc, luego se extraen nuevamente 5 cc de sangre por kilo y se hace una transfusión de 15 cc de matías por kilo. En las transfusiones sanguíneas, entonces, las complicaciones, está la hiperviscosidad, está la aloinmunización, que se ve, pues tiene una prevalencia que varía, entonces puede ir del 1 al 6% como hasta el 20-85%, y que consiste en una respuesta inmunológica del receptor contra antígenos extraños del donante, lo que va a ocasionar que haya una destrucción prematura de los glóbulos rojos. Hay unos anticuerpos que están más frecuentes y que desarrollan los antígenos, que son el C y el E, y que el riesgo o factores que pueden aumentar el riesgo son el número de transfusiones recibidas, la mayor edad del receptor, la transfusión que se realiza durante un evento inflamatorio como son las crisis vasoclusivas, y el manejo pues de esto se debe dar con inmunoglobulinas intravenosas a 1 gramo kilogramo día. Se aplican esteroides como metilprednisolona a 2 miligramos, y en algunos casos se pueden utilizar anticuerpos monoclonales como el rituximab o eculizumab. Otra de las complicaciones es la hemosiderosis o la sobrecarga de hierro, que se presenta en el 33% de los pacientes que presentan o que reciben transfusión de forma crónica. Y los principales órganos afectados son el hígado, el corazón y los órganos endocrinos. Recordar, pues como dato, en cada unidad de sangre se encuentran aproximadamente 200 a 250 miligramos de hierro, por lo que cada vez que yo hago una transfusión, pues puedo ir aumentando esos niveles de hierro, y decían que más o menos por encima de 15 a 20 transfusiones, ese nivel de hierro puede aumentar a 1000 unidades. La ferritina en estos casos no me evalúa muy bien, no me acerca muy bien a la cantidad de hierro que pueda haber o a la sobrecarga, porque como también se eleva en la inflamación y ellos mantienen inflamados, entonces por eso no es tan fiable pues en la enfermedad. La biopsia hepática es la prueba estándar para diagnosticar hemosiderosis, pero pues es muy invasiva, entonces se utiliza más que todo la resonancia magnética para hacer un acercamiento en la medición de la concentración de hierro a nivel hepático. Entonces, las indicaciones de que yo haga un tratamiento quelante es, bueno, el antecedente de haber recibido más de 12 transfusiones, si la
si la ferritina está por encima de 1000, aunque ya dije que no era como muy fidedigna, pero si está por encima de 1000 y si la tomo en más de 2 determinaciones, o si hay cuantificación de hierro por la resonancia magnética por encima de 7, entonces se hace la terapia quelante, que encontré que se hace con defarasirox a dosis de 20 a 40 miligramos kilo día. Entre los efectos adversos que tiene, entonces está la elevación de las transaminasas, que tengan rash cutáneo y aumento de la creatinina. Entonces, el trasplante de células de progenitores hematopoyéticos hoy por hoy es como el único tratamiento que es potencialmente curativo y que me puede prevenir las complicaciones serias y permite suspender esos tratamientos crónicos que ya habíamos comentado. Tiene una supervivencia global entre el 92 y el 94%, con una tasa de recaídas del 10%. Las indicaciones absolutas son pacientes que primero tienen que ser niños, entonces lo ideal es que sean menores de 17 años, incluso decían menores de 6 años, que hayan tenido accidente cerebrovascular agudo de más de 24 horas de duración, que tengan un Doppler transcranial patológico con daño cerebral isquémico, que tengan síndrome torácico agudo recurrente, que hayan querido varias sanguinotransfusiones, estén ya con enfermedad renal, con retinopatía, osteonecrosis y tengan aloinmunización. Entonces, hay varias formas o varios tipos de trasplantes. Pueden ser alogénico, que es cuando se trata de que sea lo más idéntico posible al paciente, y es el que más se utiliza. Está el cordón umbilical, que también puede ser efectivo debido pues a la seguridad, a la facilidad de recolección, pero decían que a veces no se encontraban pues muchas células en las que uno podía trabajar. Y están los apolidénticos, que tienen altas tasas de rechazo y que pues necesitaban más estudios y más investigaciones pues para poder recomendarlos. Cuanto a las complicaciones agudas, entonces vamos a hablar de las crisis vasoclusivas, del síndrome torácico agudo, del evento cerebrovascular, el secuestro esplénico, la crisis aplásica y el priapismo. Las crisis vasoclusivas, recordemos que los hematíes andan por las vénulas y los capilares, y cuando se producen la falciformación obstruyen la microcirculación, produciendo la isquemia, que puede darse en cualquier tejido, y esta isquemia va a producir dolor y algún tipo de lesiones crónicas. Es una de las principales causas de hospitalización. Como había mencionado, los factores precipitantes son frío, la deshidratación, las infecciones recurrentes, cuando están en latitudes elevadas, situaciones de hipoxia, el tabaco o el estrés emocional. Una de las pruebas complementarias que yo solicito en crisis de dolor al ingreso es el hemograma, los reticulocitos, una PCR, electrolitos. Como estos niños tienen esa facilidad de infectarse, entonces si tienen fiebre, solicitar un hemocultivo, urocultivo, coprocultivo, radiografía de tórax, y además de las crisis vasoclusivas, entonces presentan síntomas respiratorios. En la punción lumbar en menores de 1 año o niños que tengan también signos de meningitis. En cuanto al manejo, entonces es importante hidratarlos. Se puede dar con solución salina o con destroza al 5% en solución salina. Se calcula a 1500 a 1800 cc por metro cuadrado día. Se debe garantizar que tengan una saturación por encima de 95, entonces si está por debajo es porque hay hipoxia, entonces hay que hacerle oxigenoterapia. Y manejar el dolor. Entonces, si es un dolor leve, se puede manejar con ibuprofeno, acetaminofén y dipirona o dipirona. El ibuprofeno de 5 a 10 miligramos kilo dosis cada 6 a 8 horas, el acetaminofén de 10 a 15 miligramos kilo dosis, máximo 4 gramos al día. La dipirona 20 miligramos kilo cada 4 a 6 horas. Si ya es un dolor de moderado a grave, entonces podemos considerar dar opioides como morfina, que se pueden dar por vía subcutánea o intramuscular.
Si es muy persistente el dolor, entonces considerarlo en perfusión intravenosa continua. También se puede dar tramadora 0.5 a 1 miligramos kilo cada 8 horas. Y en menores de 1 año se da también en mayores de 1 año de 1 a 2 miligramos kilo cada 8 horas. Cuanto al síndrome torácico agudo, se define como la presencia de un infiltrado nuevo en la radiografía acompañado de síntomas respiratorios y o fiebre. Es una complicación muy frecuente con un pico de incidencia en niños de entre 2 a 4 años, que es más que todo en los meses de invierno. Y en los niños se ve que es más por infecciones, pero en los adultos también se ha asociado a infarto pulmonar y embolia grasa. Entonces, en cuanto a los factores etiológicos, entonces están las infecciones como Mycoplasma pneumoniae, la clamidia pneumoniae, neumococo, parvovirus y otros virus, embolización grasas por necrosis de la médula ósea, o también está asociado a hipoventilación, que se va a manifestar con hipoxemia y vasoclusión. Entonces, los síntomas más comunes se dan en menores de 10 años y pueden ser pues la fiebre, tos, la sibilancia, el dolor torácico y algo de disnea. Uno puede mirar que se observa una consolidación en el lóbulo inferior en esta radiografía, en donde podemos ver pues una radiografía del síndrome torácico. Se maneja con oxigenoterapia, hidratación, se hace antibiótico-terapia de amplio espectro, entonces se da cefalosporina de tercera generación acompañados de macrólidos. Si yo veo que no responden o si sospecho que tiene una asociación con SARS, con Staphylococcus aureus, entonces clindamicina o vancomicina, y puedo darle broncodilatadores, pues porque pues presentan también algo de broncoobstrucción. Las transfusiones simples se hacen en pacientes que tienen hemoglobinas por debajo de 9 y la saturación está por debajo de 92, o puedo dar una exsanguíneo transfusión más, que sería la flebotomía más transfusión si la hemoglobina está por encima de 9 y tiene compromiso neurológico o está con ventilación mecánica. Cuanto al evento cerebrovascular, es una complicación grave, son una complicación devastadora. La forma más frecuente es la isquémica, más o menos entre los niños un 11% antes de los 20 años. Se produce por el daño de la célula falciforme a la íntima vascular, lo que va a generar proliferación de fibroblastos y músculo liso, lo que a su vez produce estrechez del lumen de las arterias cerebrales y aumento de la velocidad de flujo, dejando pues zonas isquémicas con una posterior revascularización. Los vasos que son más comprometidos son la arteria carótida interna y la cerebral media. La causa es hay unas lesiones que son silentes, que son la causa de lesión neurológica más común y que es más en pacientes que tienen hemoglobina S o hemoglobina S beta talasemia nula, y que requieren, y su diagnóstico pues requieren imágenes por resonancia. En cuanto al tratamiento o al manejo de la forma aguda, si es agudo cuando la presentación es por menos de 2 horas de los síntomas neurológicos, entonces se hace oxigenoterapia, se dan líquidos endovenosos, debo descartar infecciones. Si tiene convulsiones, entonces manejo las convulsiones. Se hace una exsanguíneo transfusión, que puede ser manual o automática, de 5 a 10 cc kilo, y puedo hacer una transfusión simple con glóbulos rojos leucorreducidos en caso de que tenga una hemoglobina por debajo de 8.5. El ácido hemorrágico se maneja como los esquemas normales de la población general. Se debe hacer una valoración junta con la neurocirugía. No es tan común, es como del 10 al 5%. Si son pacientes que están tomando anticoagulantes o antiagregantes, entonces suspenderlos, hacer una angiografía de forma precoz, y debe tener control cuidadoso de la tensión arterial. Bueno, entonces en estos casos la terapia de transfusión, si ya tengo un paciente que tuvo una ACV, la terapia de transfusión
Se hace cada 3 a 4 semanas. El objetivo es tener una hemoglobina DS por debajo de 30 y esto se hace durante al menos un año. Entonces aquí mostraba las referencias del Doppler. Entonces lo normal es que esa velocidad esté por debajo de 170. Si la encuentro entre 170 y 184, entonces se deben hacer controles cada 3 o 6 meses. Si está entre 185 y 199, cada 6 semanas a 3 meses. Lo anormal es que esté, pues, anormal es entre 200 y 219, entonces se repite a las 2 semanas, pero si sigue normalmente alto, por encima de 220, ya se debe iniciar tratamiento. Otra de las complicaciones es el secuestro esplénico, que recordemos que en la enfermedad el vaso puede aumentar de tamaño y puede palparse en los 6 y 18 meses, para ir luego atrofiándose entre los 3 a 5 años. Este secuestro esplénico se presenta entre los 6 y 24 meses de edad, puede ser fatal y se caracteriza por una esplenomegalia que va creciendo, una esplenomegalia progresiva, masiva y con atrapamiento de grandes cantidades de sangre en el vaso, además de dolor abdominal, náuseas, vómito, compromiso pues del estado general. Entonces uno mira la hemoglobina y la compara con la anterior o con la más cercana y hay un descenso brusco de la hemoglobina. Puede estar asociado a shock, pues puede causar shock hipovolémico y la muerte. Es una de las segundas causas de muerte en menores de 10 años y puede encontrar los reticulocitos normales o aumentados. Entonces todo niño que llegue con una crisis vasoclusiva, que tenga pues en el estado, esté hemodinámicamente inestable, que tiene esplenomegalia, pues hay que sospechar en un secuestro esplénico, además de que tenga pues una hemoglobina que haya disminuido bruscamente. El manejo entonces es la corrección de hipovolemia. Si no cuento con glóbulos rojos para pasarlos ya, entonces primero pues le paso la expansión con solución salina, luego le hago la transfusión de los glóbulos rojos de forma urgente. El objetivo es que tenga pues una hemoglobina de 8, o la idea es aumentar pues la hemoglobina que llegue más de 8. Y hay que tener en cuenta que estos glóbulos que están secuestrados en el momento en que yo haga la transfusión, pues pueden liberarse. Las formas después de presentar un primer episodio, el objetivo es prevenir la recurrencia. Entonces se pueden hacer transfusiones crónicas que se utilizan pues para retrasar la esplenectomía y la idea es como hasta una edad en la que ellos ya no sean tan susceptibles a infecciones bacterianas. La esplenectomía se hace para pues evitar pues que la recurrencia y también se puede dar profilaxis antibiótica. Entonces la crisis aplásica es la disminución de 2 gramos de hemoglobina, comparándola con los niveles basales y que tengan una reticulocitopenia importante. Es más común que se dé por infección por parvovirus B19, también está el aumento de la hemólisis basal, el secuestro esplénico, la reacción transfusional hemolítica tardía o una crisis hiperhemolítica. El tratamiento es monitoreo, se monitorea los signos vitales, se hacen líquidos, pues se dan líquidos endovenosos, el oxígeno si hay hipoxemia, es otra indicación de transfusión, y más si tienen niveles pues menores de 5 gramos sobre decilitro, analgesia, acetaminofén, la antibiótico-terapia y se continúa con ácido fólico. En el priapismo, que es la obstrucción del flujo de salida venosa e insuscitación secundaria en los cuerpos venosos cavernosos, los factores predisponentes son la masturbación, algún tipo de infección o que haya trauma local, por lo general se da mucho en la madrugada. Hay 2 formas en que se pueda manifestar, una es cuando duran menos de 2 horas y la otra pues que dure más de 4 horas y que sea persistente, que son los episodios graves, de que si no se tratan a tiempo pueden producir impotencia y se debe manejar pues como una urgencia. Se manejan inicialmente con líquidos, los graves se manejan inicialmente con líquidos
10 cc kilo en 1 hora y luego pasan a mantenimiento, se da analgesia, no se debe aplicar frío local y se debe pedir valoración por el urólogo, pero si se demora, entonces hay una forma que es hacer aspiración e irrigación, entonces uno limpia la zona, previa asepsia, antisepsia, coloca anestesia local con una aguja de 23, se coloca en el lado lateral y se aspira. Se coloca una llave de tres vías y uno lo que hace es como aspirar y luego hacer irrigación local con adrenalina. Se retira la aguja y se hace presión para evitar que no haya hematomas. En los episodios que son transitorios, que duran menos de 2 horas, entonces se le indica aumentar la ingesta hídrica, analgésicos, intentar orinar, realizar ejercicio moderado y ducharse, pues le puede ayudar. En cuanto a las infecciones, entonces es la causa más frecuente de muerte en los primeros 5 años, como había mencionado. Es más común infecciones por estreptococcus pneumoniae, hemófilis influenza, salmonella, Neisseria meningitidis y parvovirus B19. En pacientes que me lleguen febriles, con dolores o con las crisis vasoclusivas, entonces pues solicitar el hemograma, el perfil hepático, pruebas de función renal, LDH, electrolitos, PCR, hemocultivos, procalcitonina, dependiendo de yo dónde esté, y la gota gruesa, si es endémico, y se deben hospitalizar a todos los niños menores de 1 año que muestren signos de toxicidad sistémica, que estén con una fiebre alta, que tengan una leucocitosis importante o una leucopenia y que estén esplenectomizados. Inicialmente se da cubrimiento antibiótico con ceftriaxona. Si yo considero que pueden tener infección por estafilococos, entonces vancomicina o clindamicina. Entonces, en cuanto a las complicaciones crónicas, podemos ver que tienen, pues, de aquí, este es un manejo más ya de especialistas del hematólogo, entonces, y es multidisciplinario, entonces podemos ver que pueden tener hipertensión pulmonar, retinopatías, problemas, nefropatía falciforme, pueden haber complicaciones durante el embarazo, necrosis avascular, unas úlceras cutáneas. Entonces, en cuanto a las conclusiones, recordemos que el diagnóstico de anemia de células falciformes se realiza con electroforesis en pH alcalino, que el manejo general de las crisis vasoclusivas se realiza con oxigenoterapia, líquidos endovenosos, antibiótico-terapia en caso de que se requiera, y pues importante el manejo analgésico. En pacientes que tengan un ecodoppler transcranial con una velocidad picosistólica mayor de 200, entonces que ellos requieren manejo transfusional para prevenir el ACV. La profilaxis antibiótica y la correcta inmunización son estrategias importantes para disminuir la morbimortalidad por infecciones en estos pacientes y que yo debo sospechar de un secuestro esplénico en todo paciente con esplenomegalia, anemia severa y que tenga alterado su estado hemodinámico. Gracias. ¿Ya preguntas, dudas, inquietudes?